Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro. El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones estén en Colombia hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos. Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país. Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer. Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país. Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a hacer vida a otros países, porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre. Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Los centros de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos trabajan a un ritmo febril y el proceso incluye un breve formulario, una serie de preguntas relacionadas con la salud, una inyección rápida y luego la entrega de una tarjeta de vacunas, un pequeño papel que el profesional de la salud llena a mano y al entregarlo a quien ya recibió la vacuna le hace una puntual recomendación. Vuelva con ella para su segunda dosis y no la pierda, le dice. Esa tarjeta de vacunación es un recordatorio de que en 3 semanas es el momento de la segunda dosis, pero también es un respaldo para el mantenimiento de registros electrónicos de la nación, como dice Lidgen Tan, oficial de estrategia de la Coalición de Acción de Inmunización, advirtiendo que el estado en el que se encuentra la persona ingresa esa información electrónicamente. Pero el funcionario dice que cree que el certificado de vacunación se puede falsificar fácilmente y espera que pronto puedan acceder a un nuevo sistema que la Organización Mundial de la Salud está considerando. Tiene que haber una forma de validar esa información. Por eso creo que es necesario tener algo que sea digitalmente seguro, que es lo que está buscando el certificado inteligente de la OMS. La OMS ya tiene una llamada tarjeta amarilla, que esencialmente sirve como un registro oficial de vacunación necesario para ingresar a ciertos países. La idea es hacer lo mismo con las vacunas del COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sugiere una aplicación de vacunación, como explica Nick Karin, vicepresidente de la organización. El pase de viaje es esencialmente una aplicación que se diseñará para descargarse en el teléfono de un cliente, ya sea directamente desde Apple iOS o Google Play para Android, o mediante la aplicación de una aerolínea, y eventualmente eso permitiría que un cliente pudiera identificarse digitalmente. El Foro Económico Internacional también está trabajando en el desarrollo de un pasaporte digital similar, una aplicación llamada Common Pass. Es una plataforma de IBM para almacenar todos los datos médicos. Eric Piccini de IBM Watson Health dice: En los Estados Unidos, todo el mundo está obligado a enviar las actividades de vacunación al Estado, y el Estado mantiene esta información en un registro, y en lo que estamos trabajando ahora es en conectar la plataforma a los registros, para que también podamos exponerle esa información. Sin embargo, activistas de derechos humanos expresan preocupación por esta última propuesta porque consideran que no todos tienen acceso a un teléfono celular. Y mientras los desarrolladores dicen que las aplicaciones deberían ser completamente funcionales para fines de 2021, los funcionarios oficiales dicen que mucho depende de cuán rápido se administren las vacunas en todo el mundo y cuándo los países volverán a abrir sus fronteras. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añaden las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional. Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado. Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin. Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil. Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Pese al consenso por las bondades del nuevo estatuto migratorio que regularizará la estadía en territorio colombiano de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos, voces de la oposición criticaron un supuesto interés político y electoral del gobierno en esa medida. No obstante, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró que el documento solo otorga a los venezolanos un estatus migratorio con la posibilidad de una visa de residente por el plazo de 10 años, pero no les concede derechos políticos. En Colombia, por disposición legal, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales. La medida solo aplica para los migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia hasta el 31 de enero, por lo que las autoridades indican que no es una invitación a que más migrantes ingresen de manera irregular al país, como advirtió Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander. Eso no es una invitación abierta para que las personas crucen la frontera, y mucho menos por los pasos irregulares como ocurre de manera tan visible en todo el departamento de Norte de Santander. Entre tanto, Arles Pereda, presidente de la Corporación Colonia de Venezolanos Residentes en Colombia, celebró la medida y pidió a los demás países del área adoptar estatutos similares que regularicen la estadía de sus compatriotas, dados los beneficios para los migrantes y los países que los albergan. Las posibilidades del tema económico, empleabilidad aumenta, y también para un tema de seguridad también en Colombia. Mientras el gobierno anunció que se reforzará la seguridad en la frontera para evitar el ingreso de más migrantes por los pasos ilegales, la autoridad migratoria invitó a los venezolanos residentes en el país a iniciar el proceso de inscripción virtual en la plataforma del nuevo Estatuto Temporal de Protección. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Los maestros podrían ser una prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19, y esa sería la próxima recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, algo que el presidente Joe Biden apoya, y fue la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la que destacó el martes la importancia que el gobierno le brinda a este tema. Eso es parte de por qué propusimos financiamiento en el plan de rescate estadounidense. Psaki añadió que una vez que estas normas sean publicadas, el gobierno buscará las formas de trabajar con los estados para garantizar que las escuelas obtengan los recursos que necesitan. Nuestro enfoque en este momento es esperar a que salgan las pautas de los CDC y brinden a las escuelas de todos los distritos escolares del país las primeras recomendaciones y pautas médicas y científicas que se han dado desde el nivel federal. La reapertura de escuelas se ha convertido en un tema de polémica en todo el país, en el que funcionarios de distrito, maestros, padres y profesionales de la salud han estado debatiendo cómo y cuándo reabrir las escuelas de manera segura para millones de estudiantes que han estado tomando clases de forma remota desde que cerraron los centros educativos hace 11 meses como medida de precaución ante el avance de la pandemia del COVID-19. Los educadores en las principales escuelas, incluidas Chicago y Filadelfia, pidieron esta semana la implementación de fuertes protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID-19 en sus aulas, ya que esos y otros distritos experimentan fuertes presiones para reabrir.
Se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitan las pautas para este propósito como han venido haciendo para varios rubros relacionados con la pandemia y brinden la orientación oficial para la reapertura de las escuelas. Cada estado mantiene distintas órdenes respecto a la apertura o cierre de las escuelas, aunque la inmensa mayoría no han dado una orden específica. 4 estados sí han ordenado la apertura de las escuelas, otros 5 los cierres parciales, incluyendo el Distrito de Columbia, y Puerto Rico es el único distrito que mantiene el cierre total. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Un Senado dividido votó 56-44 el martes para proceder con el juicio político al expresidente Donald Trump, rechazando el argumento de sus abogados de que es inconstitucional. La mayoría de los republicanos apoyaron a Trump y su equipo legal, que sostuvo que el Senado no puede condenar a una persona que ya no está en el cargo. Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al presionar para que prosiguiera el juicio, dijeron que Trump tuvo un papel en la incitación al ataque mortal el 6 de enero contra el Capitolio y que debía rendir cuentas. El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, es el principal gestor del juicio político. No escucharán extensos discursos míos porque nuestro caso se basa en hechos fríos y duros. Se trata de los hechos. Los senadores que actuarán como jurados, muchos de los cuales huyeron por seguridad el día del ataque al Capitolio, vieron el video de los partidarios de Trump luchando contra la policía para asaltar los pasillos. El abogado principal de Trump, Bruce Castor, dijo que ningún miembro del equipo de la defensa del expresidente haría otra cosa que condenar la violencia de lo que llamó el repugnante ataque. Sin embargo, apeló a los senadores, a quienes se refirió como los primeros patriotas, y los animó a estar tranquilos al evaluar los argumentos. Está programado que los argumentos de apertura en el juicio comiencen este miércoles al mediodía, hora local. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El gobierno salvadoreño reaccionó con optimismo ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender el convenio de cooperación de asilo de migrantes conocido como Tercer País Seguro, firmado por los países del Triángulo Norte Centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, con el expresidente Donald Trump. La canciller de la República, Alexandra Hill, explicó: El acuerdo firmado con El Salvador en septiembre de 2019 no fue implementado, pese a que en diciembre de 2020 el entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, visitó el país y se reunió con el presidente Nayib Bukele para formalizar el compromiso. Y para ellos no se considera una prioridad, una estrategia de país seguro, más bien una visión de reunificar las familias, una visión de establecer mecanismos para ya regularizar la situación de todos nuestros conciudadanos que viven en los Estados Unidos. Por su parte, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI, celebró la suspensión del convenio que, según dijo, permitirá retomar el enfoque de los derechos humanos en las políticas migratorias. Esta suspensión, estas palabras del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, en función de recuperar lo humano de su política migratoria, debería ser un mensaje grande para nuestros gobiernos, para que antes de firmar acuerdos los analicen. Mientras, la congresista y especialista en política exterior Margarita Escobar dijo que la suspensión del convenio de asilo debe significar un aprendizaje para el presidente Bukele. Es una lección de rigurosidad, de principios y de valores que ojalá el presidente Bukele aprenda de una vez por todas. Nunca firme acuerdos que dañan la soberanía. Escobar reiteró que los países del Triángulo Norte Centroamericano deben asumir el compromiso de realizar planes integrales para reducir la migración irregular. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Y nunca estuvimos de acuerdo. El histórico juicio político contra Donald Trump comenzó en el Senado con los gestores de la Cámara, quienes representan la acusación, empezando con la exhibición de un vídeo como evidencia que ilustraba la toma del Capitolio el 6 de enero y los actos violentos, intercalados con las palabras del expresidente, ahora acusado de haber incitado la insurrección. Varios gestores hablaron explicando la legitimidad de este juicio porque ya en el pasado se ha condenado a exfuncionarios.
La acusación dijo que este caso se basa en hechos fríos y duros y que los abogados de Trump solo estarían tratando de bloquear estos hechos, argumentando que si se comete un delito imputable en las últimas semanas en el cargo, se hace con impunidad constitucional para un presidente. Es una invitación al presidente para que haga su mejor esfuerzo en cualquier cosa que desee que hacer en su camino a la puerta, incluido el uso de medios violentos para cerrar esa puerta, aferrarse a la oficina oval a toda costa y bloquear la transparencia pacífica del poder. El objetivo de los gestores es convencer a al menos 17 senadores republicanos para que voten por condenarlo. Algo improbable por ahora, mientras la defensa de Trump subrayó la inconstitucionalidad de juzgar a un mandatario que ya dejó su cargo. Además, se argumentó que el expresidente solo expresó sus pensamientos protegidos por la primera enmienda. Este juicio trata de intercambiar libertad por la seguridad ante la turba. Honestamente, no. Esto no puede ser. No podemos estar pensando en eso. No podemos sugerir que castiguemos a la gente por su discurso político en este país. Después de 4 horas, los senadores votaron sobre si definir este juicio como constitucional, con 56 votos a favor, incluidos 6 republicanos y 44 en contra. Se rechazaron los argumentos de la defensa de Trump que sostenían la inconstitucionalidad de la cuestión. Una votación que dio una idea de cómo sería el veredicto final, pues para condenar al exmandatario faltarían 11 votos republicanos. Ahora, empezando al mediodía del miércoles, el juicio seguirá adelante con la presentación oficial de los argumentos de la acusación y de la defensa por 32 horas. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.